exactos, ¿verdad?, de su libro de texto. Entonces, sé que la inmunología es sumamente compleja. Así como los libros, por ejemplo, si ustedes lloraron un poco con anatomía, histología, con inmuno, de verdad, ustedes no sé. Este libro que pusieron ese año es uno de los libros de inmunología que es más amigable. Entonces, para estar leyendo. Entonces, viene información un poquito más actualizada, es un buen libro. Por favor, léanlo, escudriñenlo y traten de preguntar en las clases correspondientes, ¿no? Entonces, hoy vemos parte de los sucesos o cómo es que el sistema inmunológico va a participar. Ustedes ya saben que es un sistema organizado para defendernos de cualquier microorganismo. Y entonces acá nos toca que repasar o ver básicamente cuáles son las células, cuáles son los órganos en los cuales se lleva a cabo estas batallas. Ustedes ya lo saben, esto no es nada nuevo. El enfoque que le damos ahorita es en la defensa de nuestro cuerpo para los microorganismos o en contra de los microorganismos. Entonces, es un enfoque un poco diferente de lo que hemos estado acostumbrados a leer y espero que pues, tengan un buen aguante para esto. Vamos a tratar de que no se me duerman por ahí si están cansaditos. Igual me avisan, pero lo que yo sé son dos clases, una es células y las otras son órganos. Entonces, voy a tratar de hacer lo más puntual y lo más ameno posible esta clase. Ustedes, en su libro de texto, pues hay mucha información, a veces casi inentendible. Yo les traigo estos recuadros como que para ustedes, a la hora de estar leyendo, organicen la información. Esto es lo que nosotros necesitamos que ustedes presten atención. ¿Cuáles son las células del sistema inmune? ¿Cómo se clasifican? Ya les puse las dos grandes clasificaciones ahí. En la clase tocamos este tema, ustedes pueden ir anotando, hacer su resumen. ¿Cuáles son las características morfológicas? O sea, cómo se diferencian o qué características tienen por microscopía óptica estas células. ¿Cuáles son sus funciones, especialmente en el sistema inmunológico? Es decir, cómo van a participar. Y en los órganos linfoides, cómo se clasifican. Son grandes clasificaciones, primario y secundario. Luego también sus características de estructura en la parte histológica y las funciones para el sistema inmunológico. Recuérdense que al ser un órgano, esto va a tener ciertas características, pero no solamente cumplen una función inmunológica, cumplen otras funciones. El día de hoy quiero que nos enfoquemos en las funciones para el sistema inmunológico. Bueno, conceptos, ¿verdad? Básicos. Vamos a ver qué tal les fue en primero y en segundo, con esto que lo venimos viendo desde primero. Ustedes saben que las células forman tejidos. Y un tejido básicamente son grupos de células que están bien organizadas para cumplir una función. Cuando los tejidos se organizan, ¿qué forman? Órganos. Órganos. Si yo les dijera, miren, vamos a hacer una necropsia aquí, y ustedes son los que me van a enseñar a mí, ¿cuál es la diferencia entre un tejido y un órgano? Que son La abren por acá, les dice, esto es un tejido y esto es un órgano. sí, también. Un órgano está constituido de diferentes tejidos. ¿Y qué tiene? Así macroscópico. Cuando uno ve, si me dices tú, esto es un órgano, ¿ya? ¿Qué tiene la dimensión? Son más grandes, sí, pero ¿qué tienen macroscópicamente? ¿Cómo los podemos visualizar? Es decir, esto que está aquí es un órgano. ¿Tiene? Una forma definida. Por ahí vamos. Una función más compleja, ¿verdad? Más compleja. Pero sí, están conectados, están funcionados esos tejidos. Entonces, fíjense, pues macroscópicamente, nosotros podemos decir, es un tejido
tejido porque hay muchas células. Uno ve, por ejemplo, la grasa, y esto es un tejido. Pero un órgano es más complejo. Es un conjunto de tejidos para un fin primordial, que era lo que decía su compañero allá. Pero la estructura es que los órganos siempre van a estar rodeados de una membrana, o sea, están delimitados y son palpables, ustedes pueden trasladar. En cambio, el tejido pueden agarrar un pedacito, pero no todo, ¿verdad? En esa parte de decir esto es un órgano es porque va a estar siempre encapsulado, va a tener una membrana que lo recubre. Algunos, si son abdominales, la serosa, ¿verdad? Que es la última capa, que fue lo que ustedes vieron. Entonces esto es importante que ustedes lo comprendan, ¿verdad? Porque hay tejidos especializados que tienen y sirven para una función específica, pero cuando estos se unen son como más potentes. Entonces, por eso hay órganos, porque la función que tienen es más específica, es más completa que un solo tejido. Y cuando los órganos se organizan, ¿qué forman? Sistemas. Entonces, en esta parte no solamente hay órganos, sino que también tejidos que van a favorecer, y los tejidos están formados por células que muchas veces no están ni siquiera agrupadas, sino que dispersas. Con todos estos conceptos que ustedes ya los tienen bien claro, vamos a estudiar lo que es el sistema linfático. El sistema linfático es un grupo de células, tejidos y órganos que básicamente van a vigilar toda superficie de nuestro cuerpo. Y van a vigilar para defendernos de todo daño, de toda injuria, de todo microorganismo. Y por eso es que los tejidos especializados muchas veces se encuentran en las áreas más expuestas. De nuestro cuerpo, ¿cuáles serían las áreas más expuestas a los microorganismos? La piel. La piel, el órgano más grande, ¿verdad? Tiene una cubierta de diferente forma, color, textura. ¿Qué más? Mucosas. Generalmente por allí, ¿verdad? Es una fuente muy importante para cualquier microorganismo patógeno que quiera hacernos daño. Entonces, importante es que nosotros ubiquemos que el sistema inmunológico va a estar organizado de tal forma que va a estar en los compartimientos más expuestos. El sistema inmunológico entonces se va a componer de los órganos linfoides primarios y secundarios, ya vamos a ver cuáles son, de todos los grupos de tejido que está bien organizado, que tenga linfocitos y tenga leucocitos muy bien montados, como el área folicular, no solamente en órganos, o sea, en estructuras rodeadas o delimitadas, sino que también en tejidos que no son órganos per se, pero funcionan o tienen estructuras como los asociados a mucosas. Los linfocitos entonces también en la sangre y en la linfa van a formar una parte muy importante acá, porque va a estar disperso y al estar en sangre o en la linfa puede llegar a cualquier sitio que esté irrigado. También es parte del sistema inmunológico. Y por supuesto, linfocitos en el tejido conectivo y tejidos epiteliales, que también forma parte de todo este sistema inmunológico que sirve para nuestra protección. Generalmente, ¿verdad? Vamos a ver entonces órganos y vamos a ver las células que participan. En el primer apartado vamos a ver las células que van a participar para defendernos de los microorganismos. Y por eso vemos entonces lo que es la sangre. La sangre la estudiamos no solo en la parte morfológica a través de frotes periféricos, es decir, extendidos de sangre en laminitas y verlas en microscopio óptico, donde vamos a notar diferentes células, ¿verdad? ¿Estas cuáles son? Las células más abundantes de un frote periférico, los eritrocitos o glóbulos rojos. Luego tenemos los participantes, ¿verdad? Que son parte del sistema inmunológico, que son los leucocitos. ¿Cómo lo estudiamos? Entonces, este tejido conectivo tiene varias características. En primer lugar, tenemos que saber que es un tejido fluido. Al ser fluido está constituido por elementos formes, es decir, elementos celulares, y acá mencionamos pues eritrocitos, leucocitos y fragmentos de células que son las plaquetas. Y estos están suspendidos en un medio llamado plasma. Acá dice que la literatura que las personas adultas tienen en promedio 5 litros de sangre. ¿Ya? Es algo que desde primero empezamos a pensar. Ustedes tienen
tienen que ir a ser un poco más específicos ya en tercer año y hablar con más propiedad. Entonces, aquí decimos que es el 7% del peso corporal. ¿Por qué es necesario esto? Ustedes me ven accidentada en el área hospitalaria, no crean que con una bolsita de 1 litro ustedes van a poder irrigar hasta mi dedo gordo del pie, ¿verdad? Yo no voy a necesitar 5 litros, sino que el 7% del peso corporal. No van a hacer cuentas, por favor. No visualicen eso. Solo es un ejemplo del 7% del peso corporal. Entonces, si ven ustedes a una persona pequeña, no le van a poner 1 litro exacto, la van a encharcar, le van a producir una lesión. Entonces, ustedes tienen que ser ya más específicos. 7% del peso corporal, y eso es lo que ustedes deben de grabarse y deben de estudiar, ¿verdad? Ser un poquito más detallista en cada una de estas cuestiones. Si nosotros sacamos un poquito de sangre y la dejamos reposar, no le ponemos anticoagulante, vemos que hay un precipitado. Esto es una parte real, que son capilares de extracción, y esto es básicamente un tubo pues de forma de caricatura, ¿verdad? Pero también nos sirve para ejemplificar esto. Vemos que en la parte de arriba está el fluido, que es el plasma, y vamos a ver que hay un precipitado acá, que son glóbulos rojos. ¿Ven esta muesquita blanca? Sí. Son los glóbulos blancos. Esto es lo que nosotros vamos a estudiar todo este mes. Solo esa muesquita que representa el 1% de la sangre. Entonces, vamos a ver de qué está constituido. En la capa superior, que era el plasma, vamos a ver que es el 54% del volumen total. Esto sirve muchas veces cuando ustedes hacen cálculos de cuánto líquido tienen que ponerle a un paciente. Entonces, si nosotros sabemos esto, ustedes van a poder hacer el cálculo, porque saben que el 7% del peso corporal tienen que pasarle líquidos al paciente. Vemos que el pH pues tiene que estar en este rango. ¿Qué es lo que contiene el plasma? Es rico en electrolitos, en nutrientes y proteínas, como la albúmina, globulinas y fibrinógeno. Esto, ¿verdad? La albúmina, pues la proteína más grande que se circula en la sangre, y el fibrinógeno, que son los componentes que sirven para la coagulación. Las globulinas son los famosos anticuerpos o inmunoglobulinas, que básicamente es lo mismo, que van a estar suspendidas acá en el plasma. Luego tenemos en la parte de abajo los elementos formes, que está constituido por leucocitos y eritrocitos. Vemos que la capa media son los leucocitos, de esto vamos a platicar, llamados glóbulos blancos también, y en esta parte también están contenidos fragmentos de células llamadas plaquetas, que corresponde al 1% del volumen total de la sangre. Y la capa inferior, pues básicamente es el otro componente de los elementos formes, que son los eritrocitos o glóbulos rojos, es el 43%, y esto es lo que corresponde al hematocrito, es decir, el porcentaje de volumen compuesto por eritrocitos. Importante que nosotros sepamos todas estas divisiones, porque cuando analizamos en los casos clínicos la hematología o el hemograma, ustedes tienen que tener muy claro todo esto. Cuál es el porcentaje, por qué el hematocrito, por qué esto, asociarlo, ¿verdad? Y ver una parte fundamental en esto. Entonces, esto es ciencia básica, esto es parte de un repaso de algo que ustedes ya leyeron en fisiología, pero que a veces se olvida. Y entonces, en resumen, de los componentes de la sangre es eso. Medio capítulo. Leucocitos. ¿Qué son los leucocitos? Son los glóbulos blancos. Estos es un conjunto de células sanguíneas llamadas blancas. Se van a dividir entonces en granulocitos, monocitos, macrófagos, células dendríticas y linfocitos. Cada uno de ellos con sus subpoblaciones. Todos en microscopía óptica, todos van a tener un solo núcleo. Es un solo núcleo. Y estas células, cuando están en sangre, son incoloras, no las podemos observar. Pero si nosotros aplicamos tinciones a un frote periférico, las observamos con claridad. ¿Qué vamos a observar? Que estas células poseen un solo núcleo, que son esféricas, son redonditas, y entonces se encuentran dispersas en la sangre. Cuando salen del torrente sanguíneo, pierden su forma redondita.
van a tomar diferentes formas y por eso se les llama pleomórficas. Y en ese momento estas células tienen movimientos ameboides, es decir, van avanzando como con sus brazuelos o cefalópodos, ¿verdad? Avanzando hacia el microorganismo o hacia el daño o hacia el sitio de inflamación. Entonces, importante que nosotros sepamos que si vamos a evaluar un brote periférico, la célula tiene que guardar una forma, una característica. De lo contrario, estamos ante un agente patógeno, ante una, posiblemente desde cáncer hasta un proceso infeccioso. Pero cuando está en el tejido puede tomar diferentes formas y no quiere decir que esta célula sea anormal, ¿verdad? ¿Cuál es la cantidad de leucocitos? Pues en conjunto en una persona adulta va de 5.000 a 9.000 milímetros cúbicos. Esto, ¿verdad?, puede variar conforme la edad. Los niños pueden tener un poquito más, los ancianos un poquito menos. En los momentos del día que se tome y especialmente en el sexo, ¿verdad? Hombre y mujer, de acuerdo al estado hormonal, también esto puede variar. La menstruación también puede afectar los periodos, ¿verdad?, donde se eleva la progesterona y desciende el estrógeno. Esto también puede influir en esto, no solamente en los eritrocitos, sino que en la aparición de leucocitos. Su forma tiene, o su formación tiene su origen en la hematopoiesis, que ustedes saben que en una persona adulta se lleva a cabo en la médula ósea. Pero con anterioridad, no les quiero traer malos recuerdos de embriología, pero ustedes saben que en el primer mes, les hablo de enero del año pasado, ¿verdad? El primer mes, o sea, se lleva a cabo la hematopoiesis en el saco vitelino. Posteriormente esto va avanzando y algunos órganos como el vaso y el hígado también tienen participación con función de hematopoiesis durante la vida fetal. Hasta que, ya que el niño va a nacer, pues entonces la médula ósea. ¿Por qué es importante que repasemos esta parte embriológica? Porque en algún momento hay una elevación de leucocitos que está pues alterado, están viendo que ya no es un proceso infeccioso, sino que ya pasa algo cancerígeno y que quizá hay focos, ¿verdad?, en diferentes órganos que hablan de un proceso de malignidad. Pues los primeros que tienen que ver con la aparición de esta parte hematopoyética, algo anormal, digamos una parte de metástasis, o sea, un tumor, ¿verdad?, que se esté asociando a un proceso leucémico, son los órganos principales, ¿verdad?, que hay que evaluar: vaso, hígado y obviamente médula ósea. Entonces, esto no lo pierdan de vista. Esto va un poquito más allá cuando ustedes ya hacen el cuarto año, pero no quiero que olviden la parte embriológica como ciencia básica para que nosotros podamos hacer una asociación. Aquí sacamos todo lo que ustedes estudiaron en primero y segundo año. Tercero es un poquito diferente porque ya es más aplicable lo que ustedes tuvieron a bien leer y repasar. En la vida adulta entonces tenemos que las vértebras, esternón, costilla, huesos largos y planos pues van a tener a cabo la función de la hematopoiesis. Y esta es una característica macroscópica de una cabeza femoral, es decir, un fémur que vinieron y cortaron transversalmente. Entonces tenemos acá la cabeza femoral y entonces tenemos acá la médula ósea. Ustedes saben que la médula ósea se divide en médula ósea amarilla. ¿Qué es lo que tiene esto? Grasita, ¿verdad? Y la médula ósea roja, que son estos pocitos que nosotros vemos ahí de color rojo, que están inmersos entre las trabéculas, ¿verdad? Allí se está sintetizando entonces los diferentes estadios de células leucocitos y eritrocitos para entonces pasar al torrente sanguíneo. Fíjense que hay algo muy interesante en esto y dicen los libros más viejitos, ¿verdad?, porque antes todo era descriptivo y cuando uno describe, los libros antiguos son mejores. Y entonces dice, miren, fíjense que con los niños la médula ósea roja es más abundante, casi el 90% del hueso es médula ósea roja, o sea, casi no hay grasita. Pero conforme va pasando el tiempo, esos pocitos que ustedes ven acá se van sustituyendo por grasa.
50 años, vamos a tener 50 años, vamos a tener 50% de médula ósea amarilla y 50% de médula ósea roja. Si ustedes tienen esa información, ¿qué edad le pondrían al paciente? No, es menos. Es el niño. Porque 10 años más o menos. 10 años. ¿Por qué 10 años? Porque no hay tanta médula ósea amarilla. Médula ósea amarilla no tal hay vez es más joven, inclusive. O sea, es que es bastante predominante el color rojo por sobre el amarillo. A ver, si yo les presento la siguiente diapositiva, ya están más familiarizados con esto. Ay, no. Ay, no. Córtex tológico de médula ósea. ¿Verdad? Hueso plano. En este caso es el mismo paciente. Médula ósea. Y entonces vamos a la misma información. 50% de grasa, 50% de células hematopoyéticas. ¿Qué edad tiene el paciente? A los 50 años, ¿verdad? Unos 70 años.